se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. Pero qué bueno que el Señor está aquí entre nosotros. Gracias, mis queridos adoradores. Dios te bendice. Qué bueno que has podido llegar a la casa del Señor. Toma tu asiento en esta mañana. Dejamos acá. Gracias al Señor. Muy bien. Para los que no saben, los pastores están pasando unos días en familia, aquí cerca, en Sierra de la Ventana, y me han dado la orden de estar aquí en esta noche. No, porque esto es algo de locos, ¿no? En otros regímenes apostólicos los apóstoles le dan órdenes a los pastores. En nuestro caso, los pastores le dan órdenes a los apóstoles. Somos todos siervos, somos todos remadores, todos aprendices, discípulos sensibles. Quiero invitarte a que sigas la lectura de la palabra del Señor en el Evangelio, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Vamos a estar leyendo los versículos 26 al 40. Por si hace falta la aclaración, lo que vamos a leer es una historia real. No es un capítulo de una serie de ciencia ficción, es algo que ocurrió, que pasó. Los creyentes creemos que la Biblia es palabra de Dios.
hay testimonios que cada vez se certifican más con el paso del tiempo de la veracidad de la Escritura, y estos acontecimientos están en el 5.º libro del Nuevo Testamento, que se llama Hechos de los Apóstoles, aunque como alguien aclaró, estaría bueno que se llama Hechos del Espíritu Santo por medio de los apóstoles y de los siervos de Dios. Y el capítulo 8, 26 al 40, relata la historia de un personaje, un siervo del Señor que se llamó Felipe. No es el Felipe que formaba parte de los 12 apóstoles históricos de Jesús, sino el Felipe que fue ungido, levantado con un espíritu de servicio allí en Hechos capítulo 6, que también era un evangelista de campaña, podríamos llegar a decir, de campañas evangelísticas. Y dice el verso 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Hasta aquí entonces la lectura de la palabra del Señor. Mis hermanos, los perfiles de un discípulo se pueden llegar a ver en las Escrituras con absoluta claridad. Y hoy nos queremos concentrar en este verdadero personaje de Hechos de los Apóstoles, que fue Felipe el evangelista. Vuelvo a aclarar por si no entendieron. No es el Felipe apóstol del cual también podemos extraer enseñanzas. Pero queremos concentrarnos en los próximos minutos en algunas características de un discipulado sensible. ¿Y por qué digo discipulado sensible? Porque puede darse de que en el caminar con el Señor uno pueda llegar a seguir siendo un discípulo de Jesús, pero insensible. Hago la pausa. La sensibilidad es una sensibilidad que es mucho más abarcativa que cuestiones emocionales. Estamos hablando de una sensibilidad espiritual a lo que el Señor quiere conducir en cada una de nuestras vidas. Y vamos a estar viendo 4 características que serían bueno que nosotros tengamos, porque yo soy de los que pienso que lo que está escrito en la Escritura no es para que nosotros recordemos la historia y digamos, ¡wow! ¡Qué tremendo que eran esos discípulos! Vos podés ser ese discípulo. Vos podés ser esa discípula. ¿Por qué? Porque es necesario entender que el Señor sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo cual, lo que está establecido en la palabra es para vos.
es para mí. Primero, sensibilidad en el sentido, vamos al primer punto si tienen allí el bosquejo, la sensibilidad y el sentido de obediencia. Amén. ¿Tenés el bosquejo? No tenés el bosquejo. Esto está grabado, ¿no? Pastor Emanuel, ¿por qué no trasladó el bosquejo que yo le pasé? Es así, uno tiene que ser auténtico y todo lo demás. ¿Sí? Y ustedes cuando lo vean dijo, ¿por qué no le pasó al pastor? Seguramente tiene eso. No importa, yo lo tengo acá el bosquejo en la cabeza. Primer punto, sensibilidad y obediencia. El pasaje comienza diciendo, un ángel del Señor. ¿Cuántos de los que están aquí creen en los ángeles? Sí, pero ¿por qué no levantan la mano? ¿Cuántos creen en los ángeles? Bueno, a todos los que son ateos en los ángeles, yo les voy a demostrar bíblicamente que los ángeles funcionan operativamente como seres que Dios ha creado con el objetivo que les sirvan a sus propósitos. Son servidores. El célebre evangelista norteamericano Billy Graham lo definió como agentes secretos de Dios. Los ángeles tienen muchísima más actividad de lo que vos creés. Vos no podés verlos, pero yo estoy seguro que aquí en este lugar hay ángeles, que sobre la propiedad de ustedes afuera en los autos hay ángeles, que en muchísimos lugares que no lo vemos hay ángeles, pero de tanto en tanto los ángeles toman forma humana. Wow, van a tener que estar bien despiertos porque por las herejías que van a escuchar. No sé, en mi Biblia dice, no os olvidéis de la hospitalidad, o sea, de darle lugar a la gente, porque muchos sin saberlo hospedaron. ¿Qué se está refiriendo allí? ¿A una alegoría? No. Más de una vez, para cumplir los propósitos que Dios determinó, Dios hizo que los ángeles tomaran forma humana. En mi primer ministerio hubo un hombre que con su esposa trabajaban los dos, tenían un puesto importante cada uno en un banco, y resulta que tenían las hijas chicas y necesitaban una mujer para trabajar con cama adentro porque la que estaba había renunciado. Entonces fue una agencia en la ciudad de Buenos Aires para solicitar justamente una mujer con cama adentro. Cuando fue a buscarla, le dieron el nombre de una mujer y él mismo fue con su auto a buscar a esa mujer. Desde el momento en que la mujer subió al auto, la mujer le empezó a hablar de la necesidad que ellos tenían de Dios. Por supuesto, en este momento este hombre era absolutamente incrédulo y con el objetivo de que la mujer llegara y trabajara, escuchó todo lo que le decía. Cuando llegó a la casa, estuvo en la casa, era cama adentro, o sea, tenía una habitación para ella. La cuestión es que la mujer no cesaba de día y de noche de decirle que ellos necesitaban a Dios. Tanto insistió que le dijo a esta mujer, vaya a una iglesia, acá a 3 cuadras hay una iglesia. Y fue a la iglesia simplemente por ya no está, la tenía aburrida la mujer esta. Cuando él llegó a la iglesia ese mismo día se entregó a Cristo. Cuando se entrega a Cristo va y le habla a su esposa. La esposa al otro domingo llega con sus 2 hijas y se entregan a Cristo. Al poco tiempo se bautizan. Cuando se bautizan empiezan a consolidarse. Cuando se consolidan, la mujer le dice, bueno, yo ya no puedo trabajar más acá, tengo otros planes. Y no podía entender este hombre que esa mujer había sido de tanta bendición. Lo concreto es que no tuvo alternativa de dejarla ir. Con el paso del tiempo este hombre dijo, tengo que agradecer a esta mujer que fue el instrumento para llegar a Dios, y vuelve a la agencia. Cuando vuelve a la agencia pregunta por la mujer. Nunca existió esa mujer. Hicieron la investigación, fueron a los archivos. ¿Quién era? Un ángel. Miren, habló con el director, este era un tesorero de un banco, era una persona fría, una persona con cálculo. Tiene que saber, no, nunca existió esta mujer, pero yo la vine a buscar, nunca, su nombre no está acá, no aparece, no tiene ningún tipo de documentación, etcétera, 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 etcétera. Ángeles.
Ahora, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque Felipe era un tipo pero tan sensible que pudo obedecer a un ángel. La Biblia no dice que fue Dios el que le dijo que vaya al desierto. Por eso es que cuando vos creces en tu discipulado, la sensibilidad se activa, no para que veas cualquier cosa, no para que veas demonios en donde no tenés que ver, sino para que el mundo espiritual, que es tan o más real que el mundo físico, sea objeto de tu discernimiento. Acá fue un ángel. Yo no sé cómo te llevas con los ángeles. Yo estoy seguro que en un montón de situaciones en nuestra vida activaron los ángeles. Los ángeles que son fieles al Señor, o sea, las 2/3 partes, quórum propio tiene el cielo de ángeles buenos, responden a Dios en forma inmediata. Los ángeles son ángeles, no están marcados por el ser humano. Cuando Dios le da una orden a un ángel, el ángel no dice, no, pero puedo ir más tarde. No, ya. ¿Por qué? Porque son ángeles. Nosotros no operamos de esa manera, porque estamos obviamente marcados por la carnalidad, por el pecado y por los factores espirituales negativos. Los ángeles no. Los ángeles no. Ahora, cada uno de nosotros tenemos el potencial para ser sensibles y obedientes. ¿Qué hizo Felipe? No se agarró a su almática actitud de seguir participando del avivamiento en Samaria. Porque mire que donde estaba, la cosa estaba linda, estaba picante. Avivamiento, conversiones, señales, milagros, prodigios. ¿Quién quiere irse de esa situación? Sin embargo, él obedeció. No es que estaba en el pecado, estaba en un avivamiento, pero obedeció. Dejó Samaria, fue al desierto. Atención, si vos seguiste el texto bien, el texto dice, vas a ir al desierto y te vas a encontrar. No. Él obedeció. La persona obediente no tiene el mapa completo. La persona obediente obedece, y aunque sea paso por paso, porque Dios después revela. Y cada uno de nosotros podemos ser esas personas sensibles y obedientes. En segundo lugar, lo que revela el modelo discipular de Felipe es un hombre, y puede ser una mujer por supuesto, entendidos en decodificar el mensaje. Porque cuando está allí, ya no es un ángel, es el Espíritu Santo. ¿En quién vivía el Espíritu Santo? Pregunto yo, respondan por favor, trabajen ustedes también. ¿En quién vivía el Espíritu Santo? ¿Vivía en Felipe? ¿Estaba fuera el Espíritu Santo o estaba dentro? Estaba dentro. El Espíritu Santo, porque el ángel no estaba dentro, el ángel estaba afuera. Pero el Espíritu Santo no estaba afuera, estaba dentro. Cuando está allí, el Espíritu Santo le dice, acércate a ese carro. Ya las cosas le empezaban a cerrar a Felipe. Acá viene una gran pompa, viene un funcionario, un hombre inteligente, un ministro de economía, que estaba cerca de la reina, por eso era eunuco. Ustedes saben lo que es un eunuco. Si no, pregunten al pastor Emanuel, que como castigo a no pasar el bosquejo, que les pique que era un eunuco. Se las hago más fácil. Un eunuco, por cuestiones de la cultura antigua, que estaban cerca de la reina, le cortaban todo el sistema genital para que, si el tipo era un bandido, no hiciera de las suyas. ¿Están entendiendo? Si no, piden al Señor que se lo revele. Estaba ahí con toda la pompa. Todo, cuadro. Un carro donde iba seguramente el funcionario, pero otros carros que estaban ahí alrededor. Y el Espíritu Santo dice, acércate a ese carro. Y cuando se acerca, ya el Espíritu Santo no está accionando,
El ángel tampoco, es el propio Felipe que sabe que hay algo espiritual allí y ve que el funcionario está leyendo la profecía de Isaías. Y la primera pregunta que le hace es: ¿entiendes lo que lees? Ese tipo de discípulo es el que necesitamos hoy, acá, en Bahía Blanca, en Catedral y en todos lados. Gente que decodifique. Porque si la gente no entiende lo que lee de la palabra y de la realidad, no puede tener justamente la manifestación de la revelación espiritual. Y no se trata de inteligencia, queridos. Este hombre era inteligente, pero tiene la humildad de decirle a Felipe: ¿cómo voy a entender si alguien no me lo explica? ¿Qué es decodificar? Es que lo que está encriptado en la revelación llegue a la gente común, llegue a doña Rosa, a don Pepe, a don Carlos, al juez de la nación y a la persona que no terminó la primaria. ¿Por qué? Porque el evangelio es para todos. Pero hay que decodificar. Hay que decodificar. El principal decodificador es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo quiere hablar como para decodificar. La primera vez, lo que no son de familia y de tercera o cuarta o quinta generación de evangélicos, la primera vez que llegaste a un culto como esto, ¿qué pasó? No entendías una pepa. No entendías nada. Te hablaban y vos decís, bueno, pero había algo, que eso sí es lo sobrenatural, que te atrajo. ¿Qué te atrajo? Eso, algo sobrenatural, es la gracia del Señor, el amor de Dios, la presencia de Dios. Pero muchas veces los términos, las palabras, necesitan decodificarse. Y las generaciones nuevas saben lo que es decodificar. Te metes en ¿qué necesitas en la computadora? Contraseña. Yo ya con lo de las contraseñas ya estoy loco. Ahora me las anoté todas, una para las cosas, una para el banco, otra para la computadora, otra para esto, otra para colmo. Te dicen, no ponga esto por las dudas, que no coincida con la... ¡Ay, te vuelves loco! Y cuando pones ahí me dice, ya es vieja la contra... de vuelta. Ahora la iglesia necesita permanentemente decodificar. Porque si vos no decodificás, vas a tener un problema. Porque el Señor quiere llegar a la gente como quiso llegar a Felipe. Pero si no decodificás, la gente se queda sin evangelio. Eso es una tarea. Vos tenés la bendición, hermano, que cuando yo era jovencito no tenía. Tenemos 24 versiones en castellano de la Biblia. Hace 40 años tenías una sola. Y si no lo podías decodificar al gallego Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, no podías existir. Hoy tenés NBI, JA, RA, BBB, CC, CNN, RTP, de lo que quieras. Si no entendés es porque no tenés ganas de buscar, porque realmente tenés esa posibilidad. Una bendición. Pero tenés que decodificar. Y yo bendigo a la gente que hizo ese trabajo, porque la gente que hizo ese trabajo lo hizo para que nuevas generaciones puedan saber del mensaje. Esto fue lo que hizo Felipe. Un discípulo sensible decodifica cómo llevarle el evangelio a las nuevas generaciones. Hermano, yo voy a confesar, yo a veces charlo con los chicos de 17, 18 años y no lo entiendo. Entonces llegas a dos conclusiones. Primero, que ya estás más cerca del arpa, más cerca, oh Dios, de ti.
Cada vez apreciamos más el himno cara a cara, espero verle más allá del cielo azul. Yo me acuerdo que Nelly me decía, pero tu mamá siempre canta cara a cara. ¿Qué querés que cante? 90 tenía. ¿Qué querés que cante? Una bendición que cante eso. ¿Pero por qué? Porque hay cambios. Cambios en el lenguaje, cambios en la palabra. Y tenemos que hacer el esfuerzo. Cuando saludás, decís hola, y el otro te dice olis. Cuando vas a tomar un café con casi 70 años y te dicen, ¿qué quieren, chicos? ¡Ah! Tengo cerca de 70, mamita. Pero chicos, si no decodificamos vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas. Esa es una tarea de la iglesia. Porque no es nada decir, tenemos la mejor doctrina. Pero si tenés la mejor doctrina, pero no sabes comunicarla a la gente de tu generación, va a haber problemas. Por eso Felipe era un tipo de avanzada. Otro hubiera dicho, estás leyendo Isaías, gloria a Dios, sos creyente. No, este le preguntó, ¿vos entendés lo que estás leyendo? Términos, palabras. Y vos fijate que fue tan sincero Felipe que le dice, ¿de quién está hablando el profeta? ¿De él mismo o de otro? Y aquí viene el tercer punto de la sensibilidad. Un discípulo sensible va a llevar siempre la gente al centro de la fe, que es Cristo. Nuestro objetivo es que la gente conozca a Cristo. No le habló de la generación de empoderados, no le habló de la revolución, no le habló de la parusía, no le habló de los 144.000, no le habló de la teología de la prosperidad, no le habló de ninguna de esas tonterías, por no decir otra cosa. Le habló de Cristo. Llevó desde el lugar donde estaba el etíope a Cristo. Porque la gente lo que necesita es conocer a Cristo, no otra cosa. Se fue, no le explicó nada. La Biblia no le dice, ¿sabe quién soy yo? Yo soy Felipe. No le mostró el currículum. No le dijo, a mí me eligieron cuando hubo el lío allá en la iglesia de Jerusalén con las viuditas griegas. Me eligieron para ser un administrador por mis capacidades. Soy un evangelista internacional. No, Felipe estaba con la cabeza, esta gente tiene que conocer a Cristo. No se trata de que te conozcan a vos. No se trata de que conozcan cuál es la historia de mi iglesia, cuál es. No, a la gente eso no lo salva. Cristo sí. Por eso comenzó de donde estaba hacia Cristo. Qué interesante, ¿no? Porque la decodificación tiene como objetivo que la gente quede libre para entender que se le revele por el Espíritu del Señor la persona de Cristo. Y el Espíritu Santo que estaba actuando allí empezó a trabajar en la vida de Felipe. Cuando vos exaltás a Cristo es cuando verdaderamente el Espíritu Santo interviene. Porque estamos hablando del mismo negocio, estamos hablando de la misma realidad espiritual. Es muy interesante esto. ¿Por qué es muy interesante? Porque al llevarle decodificado el mensaje a la persona de Cristo, se abre la cuarta y última realidad de un discipulado sensible. Una vida con compromiso y obediencia futura. La Biblia no dice que Felipe le dijo al eunuco,
quiero invitarte a que vengas a Samaria al curso prebautismo. El Espíritu Santo que obraba en Felipe, en el eunuco, en el etíope, le hizo entender que parte del plan del Señor en su vida, que ya tenía Cristo, era obedecer el mandato del bautismo. Y el tipo, cuando ve un charco de agua, dice: aquí hay agua. ¿Qué impide que sea bautizado? Porque cuando el Espíritu Santo obra, no tenés que explicar más nada. Y no tenemos que subestimar a la gente. Yo, dentro de mis historias, hace muchos años, de estos años 2000, 2001 o 2002, no recuerdo, había un niño en nuestra congregación, Damián César, que tenía 7 años, cuando me pide una entrevista. Escucha esto, porque se quería bautizar. ¿Y cuál era el problema? Que él se quería bautizar desde los 5 años. ¿Qué hicimos a los 5 años? El speaker: mira, Damiancito, sos chiquito, el Señor ya está con vos, pero sos muy chiquito todavía para bautizarte. A los 5 años se la bancó. A los 6 años, vuelta, quiero bautizarme. ¿Qué pasó a los 6 años? De vuelta, la misma explicación. A los 7 años, de vuelta. Pero a los 7 años apeló al César. Y le dice a la mamá: yo me quiero bautizar y no me dejan bautizar. Bueno, la madre, para tratar de amenizar, le dijo: habla con el pastor. Y pidió una entrevista. Un día llegó a la oficina, en aquella época la hermana Raquel me dice: pastor, pidió una entrevista Damián César. ¿Quién? Damián César, pero si tiene 7 años. Pidió una entrevista. Me parece que es por el tema del bautismo. Entonces, cuando me menciona el bautismo, enseguida, otra vez el speaker acá. Y lo llevé, viene a la entrevista. Se tuvo que poner no sé qué cosa, porque la cabeza no le daba al escritorio. Entonces me preguntó y tenía los ojitos así, abiertos bien. Y yo con el mismo speaker. Y en mi creencia de que 7 años tiene, me lo como en un pan de pancho. Cuando termino de hablar, me mira y me dice: ¿ya terminó, pastor? Sí. Bueno, si usted no me quiere bautizar, no me bautice, pero usted se hace responsable, porque yo quiero obedecer al Señor y usted está impidiendo que yo obedezca al Señor. Cuando me dice así, yo quedo paralizado. Yo no sé si me estaba hablando él, era un ángel o era Yo digo: está bien, Damiancito, te vamos a bautizar. Hoy es misionero, predica el Evangelio en las naciones. A él no hubo que invitarlo en el curso prebautismo. Escúcheme bien, porque si no después me van a malinterpretar. No estoy diciendo que eso esté mal, pero me temo, es una duda personal que tengo, que por supuesto la voy a volcar a ustedes para confundirlo, nada más. Me temo que muchas veces es una excusa para hacer nosotros lo que el Espíritu Santo no hace. Porque en muchos casos, especialmente de la parte del pueblo de Dios que tiene que ver con nuestra denominación, le hemos pedido por favor a la gente que se bautice: por favor, bautiza. Es como el que le dice: por favor, acepta al Señor. Tendría que hacer todo lo contrario. Pero este tipo dice: aquí hay agua.
¿qué impide que yo sea bautizado? Y ahí Felipe, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y le responde: si crees de todo corazón, bien puedes. Yo me imagino la cabeza de Felipe. Yo creía que solamente le iba a explicar de qué se trataba Isaías. Pero aparte lo tengo que bautizar. Mi ministerio no es este. ¿Y quién te dijo que tu ministerio solamente estaba en el avivamiento de Samaria? ¿Quién lo iba a bautizar? El único representante, y acá cuidado, Felipe no era un autoconvocado, Felipe no era un llanero solitario, Felipe tenía la cobertura ministerial de la iglesia en Jerusalén. Incluso le impusieron las manos. No era un loquito que andaba dando vuelta por ahí, como hoy hay tantos en el ambiente. Era una persona con autoridad, delegada. ¿Qué le iba a decir? No, para que mande un WhatsApp a Pedro, para que Pedro me autorice. Autorizado. No hay señal de Wi-Fi en el desierto. Tenía que operar allí y lo bautiza. Y en el momento que, esta es la parte que a mí me gusta más, en el momento que lo bautiza y cuando se van ahí, dice que el Espíritu Santo, no un ángel, lo arrebató a Felipe. Te lo hago gráfico. Desapareció. Se lo llevó. Es el mismo término en griego, koine, que es la palabra arrebatamiento en Primera de Tesalonicenses. Felipe, ¿dónde está este? Después de un tiempo apareció en Azoto y Felipe siguió su camino gozoso. Y ahora me muevo de la Biblia y me paso a la historia. Etiopía fue la primera nación cristiana de todas. ¿Quién habrá ido a predicar el evangelio a Etiopía? El eunuco. El eunuco. Claro. ¿O vos te crees que el eunuco cuando llegó tuvo una experiencia en el camino de Jerusalén a Gaza? No, el tipo ya era un cristiano hecho y derecho. Para colmo, para los que les gusta la eclesiología, bautizado y todo. Vos no tenés idea. Cuando compartís el evangelio de Jesús, ¿a quién podés estar evangelizando? No tenés idea, hermano. No tenés idea a la persona. No tenés idea. Yo no tenía idea cuando bauticé al enano de lo que el enano iba a hacer para la gloria de Dios en este tiempo, 30 años después. Te cuento una intimidad. Un año antes de casarse me llama y me dice: pastor, quiero que usted tenga mi ceremonia de casamiento. Y la fecha era el día de mi cumpleaños. Pero le dije: pero Damián, ¿es el día de mi cumpleaños? Sí, justamente le elegí porque es el día de su cumpleaños. Eso me demostró que no estaba herido conmigo porque le demoré 3 años el bautismo. Pero cuando vos compartís el evangelio de Jesús, no tenés idea a quién le estás compartiendo el evangelio. Puede ser una persona que va a influir a naciones. Una persona que puede llevar el evangelio a multitudes. O a su casa, o a su hogar, o una influencia. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios se mueve así. Por eso es tan necesario ser sensible. Ahora yo quiero finalizar dándote algunos tips prácticos para ser sensible, porque todo esto está bárbaro. El tema es: ¿qué obstáculos hay? Primer tips para ser sensible: mayor conexión y vivir permanentemente en la presencia del Señor. Felipe no era de los creyentes que tenían un tiempo para Dios, otro tiempo para la carne, no, vivía permanentemente en la presencia del Señor.
Y vos hagas lo que hagas, en la fábrica, en el taller, en el comercio, en la casa, en las tareas cotidianas, en las tareas domésticas, en el estudio, en el deporte, podés vivir consciente de la presencia del Señor. Me gusta muchísimo el perfil profético de Elías. Cada vez que se presentaba Elías, ¿sabe qué decía? Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Él vivía en la presencia. Si vos todavía seguís creyendo que para ser una persona que habita en la presencia tenés que esperar el grupo ¿cómo se llama acá? El grupo de crecimiento, o la barca, o el culto, para convertirte de Bruno Díaz en Batman. No, no es así. Es permanente. Por eso Pablo decía, orad sin cesar. Ahora, si vos crees que la oración es solamente 1 hora, 2 horas, o en el tiempo devocional que te recomiendo que lo tengas, pero te quedás con eso solo, no. Mayor conexión. En segundo lugar, mayor administración de los tiempos ociosos. Hoy el espíritu que gobierna el mundo se llama espíritu de distracción. Y ahora que viene el mundial, ni te voy a explicar. Detrás de todo eso tan bonito, tan lindo, que ves la bandera, la alegría, que si juega este, si no juega el otro, que si... El enemigo quiere distraer a la humanidad y lo logra. El tema es que nosotros somos hijos de Dios. Y tenemos que ser conscientes, por más que nos guste ver la pelotita de vez en cuando y nos guste el deporte como deporte, no caer en la trampa de la distracción. La distracción opera negativamente a la hora de la sensibilidad. Nos apaga la sensibilidad, nos aborta la sensibilidad. Cuidado, ¿eh? Pero pastor, hay que distraerse. Sí. Todo tiene su tiempo. El problema es que cuando estamos mucho tiempo, y yo veo que hoy, más que nunca en la historia, a través de todo el sistema digital, es muy normal que vos vayas a trabajar con tu computadora, con tu, ¿cómo se llama? Operador, no sé cómo es el término técnico, ahí con la tablet. Y vos dispones, voy a trabajar con esto. Pero ¡pum!, aparece la noticia. Uy, mira, me voy a concentrar. Mira lo que pasó con esta chica. Y el tema no es que lo hago para orar. Quiero investigar a ver qué pasó. ¿Quién la mató? ¿Quién no la mató? Como si eso modificara tu vida. Y eso no es nada. Después aparece otra notificación de la red social que justo descubrió que la China Suárez hizo no sé qué. Cuando te querés acordar. Cuidado, ¿eh? Porque no hay que ser legalista ni llegar a ese extremo para descubrir que muchas veces las sutilezas del sistema hacen que nos distraigamos demasiado. ¿Hay que tener un tiempo de distracción? Sí, un tiempo. No vivir en la distracción. Porque la distracción provoca consecuencias espirituales en la iglesia, que es que la iglesia esté dormida o anestesiada. ¿Para qué la anestesia? Para no sentir el dolor. Entonces, cuando no somos sensibles, no sentimos el dolor. La gente está sufriendo, pero no lo sentimos el dolor, porque estamos anestesiados. De acá estamos anestesiados, mentalmente. Cuidado, ¿eh? ¿Cómo viene eso? Ay, porque las creyentes son malos. No, es porque justamente se produce ese efecto. Felipe no estaba anestesiado, Felipe estaba sensible.
Por eso fundamentalmente tiene que haber esta actitud de no distraerte. La tercera, y es mucho más elemental, es ser conscientes espiritualmente si hay pecado en nuestras vidas. ¿Quién va a convencer de pecado? El Espíritu Santo, pero por intermedio de nuestras respuestas voluntarias a lo que el Espíritu Santo provoca. Cuidado con esto, porque vos podés llegar a niveles donde ya el Espíritu Santo ni siquiera interviene, porque tu negativa ya es sistemática. Y ya tenés tu corazón tan endurecido, el término, era un término antiguo, ¿no? La conciencia se llama cauterizada, gracias Debbie, cauterizada. Cuando era adolescente, mi pastor, don Felipe Martínez, me contó la historia de lo que es una conciencia cauterizada, de un pastor que va a visitar a una hermana ancianita que tenía un perrito muy simpático. Y la primera vez que fue a ver el perrito, vio que el perrito corría, y que cuando él llegaba el perrito no ladraba. Cuando salía el perrito no ladraba, cuando estaba ahí el perrito no ladraba. A la tercera visita el pastor no aguantó más y le dice: hermana, hay algo que yo no puedo entender. Me dice: sí, pastor, pregúnteme. Me dice: este perrito tan simpático, ¿no ladra nunca? Ah, no ladra nunca. ¿Pero por qué no ladra nunca? No, porque este perrito me lo trajo un sobrino, porque una clienta que tenía mi sobrino murió, y esa clienta que tenía mi sobrino era tan mala que cada vez que el perrito ladraba le pegaba con un bastón en la cabeza muy duro. Y de tanto que le pegó, el perrito no ladró más. Y aunque le cambiaron el dueño, seguía sin ladrar. Y ahí me explicaba el pastor: eso es tener una conciencia cauterizada. Porque en el primer tiempo el pecado producía en vos una actitud de angustia, de tristeza, porque sabías que había contristado al Espíritu Santo, pero seguiste de tal manera que ahora, cauterizado, cuidado, porque la cauterización de la conciencia evidentemente es la muestra más acabada de que nunca vas a tener sensibilidad. Los discípulos que el Señor quiere para esta generación son discípulos sensibles. Sensibles al Señor, sensibles a su gracia, sensibles a sus órdenes, sensibles a la necesidad que hay afuera, sensibles a los tiempos que vivimos. Por eso es necesario desarrollar sensibilidad y obediencia. Salir de cualquier zona anestesiada de comodidad y de confort cuando el Señor nos manda una orden. Y el Señor les va a mandar órdenes. Les va a mandar órdenes porque el Señor sigue siendo el mismo. El tema no pasa por la voz de Dios, el tema pasa por la sensibilidad nuestra. Es necesario entender esto, es necesario, hermano, hermana, que vivas decodificando, desencripta la contraseña para poder acceder al corazón de la gente que está dolida, herida, hambrienta, necesitada del Evangelio. Desarrolla una actitud de direccionar tu palabra a Cristo, no a otras cosas. Por más que resultan muy relevantes y muy importantes a todos, Cristo es el centro de todo. Y finalmente, cree que cuando el Espíritu Santo obra en la vida de las personas, todo se hace más sencillo. No tenés que convencer vos a nadie, porque nosotros no tenemos capacidad de convencimiento. Es el Espíritu que convence. Es el Espíritu que hace que un Felipe diga: che, ahí hay agua. ¿Qué impide que sea bautizado? Porque en definitiva, la obra es de Él
y la obra es para Él. Yo quiero invitarte en esta mañana a que le puedas decir al Señor: Señor, sea cual sea mi historia, mi experiencia, mis levantar, mis caídas, mis procesos o cualquier otra cosa, quiero ser un discípulo sensible. 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 Inclina allí tu rostro por un instante, cerrá tus ojos. Se lo estás diciendo al Señor, no me lo decís a mí. Sensible. ¿Sabes qué va a ocurrir? Yo te voy a decir lo que va a ocurrir. Si vos decidís ser sensible, quizás no la misma experiencia que Felipe, pero el Señor va a cruzarse con gente, te vas a cruzar con gente que ni siquiera tenías planificado cruzarte. Y el Espíritu te va a decir: decile esta palabra. Decile esta palabra. Acordate, Felipe comenzó donde estaba el eunuco. Felipe no empezó a decirle: yo soy el evangelista Felipe que vengo del avivamiento de Samaria, te vengo a traer la palabra. No le embarres, no hagas eso. Comenzá donde está la gente. Y hoy la gente está en el dolor, en la decepción, en el desencanto, en la crisis, en la soledad, en la angustia. Pero como Felipe está buscando. Felipe estaba buscando. Venía de Jerusalén de adorar, pero adorar a un Dios que no conocía. Y la gente está buscando un Dios que no conoce, a su manera, a su forma. Vos empezá donde está la gente y van a ocurrir cosas raras desde el punto de vista humano. Porque el que tiene que manejar la agenda de tu vida es el Señor. Vos no te podés valer del Señor para manejar tu vida como querés. Es el Señor el que quiere manejar tu vida. Y allí donde estás, en tu trabajo, en tu estudio, en la facultad, en la universidad, en el campo donde te moves, Él va a querer obrar. Y te vas a convertir en un decodificador, en alguien que le hace entender la realidad de lo que está necesitando, para de esa manera dar una respuesta. No tenés idea de la gente con la cual el Señor te va a hacer cruzar, porque vos no lo conocés, pero Dios ya los conoce. Ya sabe. Si Felipe hubiera sido insensible y desobediente, Etiopía se hubiera quedado en la idolatría y en la barbarie. Pero hubo un hombre obediente. Uno solo, sensible. Allí donde estás, decile con tus propias palabras: Señor, dame sensibilidad. Dame sensibilidad. Vamos a escuchar nuevamente la melodía de este himno, de esta canción, Cristo, yo te amo. Pero mientras la escuchamos, pedile al Señor sensibilidad. Sensibilidad. Esta comunidad de fe, esta congregación catedral y todas las congregaciones tienen que crecer en hombres y mujeres, en discípulos sensibles. No en discípulos que siguen un catecismo de los hombres por más bueno que sea, sino sensibles. Quizás como Felipe hoy estás en un servicio, en un ministerio donde tenés señales de bendición de Dios, claro que sí, pero vos seguís siendo un siervo y una sierva de Dios, y esto quiere decir que Dios hace con nosotros lo que Él quiere hacer. Lo que Él quiere hacer. En ese fluir, en ese propósito. Hasta ese momento no hay evidencia bíblica de que Felipe haya bautizado a alguien. Sin embargo, ese día bautizó al eunuco.
Te estoy diciendo esto porque lo que el Espíritu Santo va a hacer es colocarte en situaciones donde vas a hacer cosas que nunca hiciste en tu vida. Quizás nunca en tu vida oraste por un milagro certificado de sanidad y Dios te va a dar oportunidades si sos sensible. O una palabra que tenés que dar, o una obra nueva que el Señor quiere establecer, o un testimonio del Evangelio en un lugar donde todavía Cristo no es predicado. Son infinitas las posibilidades que Dios le da a la gente que es sensible, a la gente que sabe decodificar, a la gente que tiene en claro de que lo principal es llevar a la gente a Cristo, a la gente que verdaderamente cumple con el propósito que tiene que cumplir. Quizás como Felipe haya misiones que duren apenas unos minutos o unas horas, no importa, porque Dios es soberano para hacer como Él quiere. No pienses en tu seguridad, no pienses en tu futuro, no pienses en tu estabilidad ni económica, ni espiritual, ni financiera. Dios es el Dios que te llama para ser un hombre y una mujer sensible, sensible, un discípulo sensible. Gracias, Jesús, gracias, 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 gracias.